Nosotros, durante 10 años, fuimos libres y soberanos. Nadie metió la nariz en la República Argentina sin que llevara su merecido. Nosotros le compramos a los ingleses, a los yanquis, los sacamos y tomamos. Por eso resolvimos el problema económico. Sin liberarse no hay solución del problema económico. Muy bien. Cuando nos plantamos en esa tesitura nosotros y enfrentamos esto, nos damos cuenta de en qué nos hemos metido. Fuimos libres, pero ¿qué nos pasó? Esa sinarquía internacional rodeada de países y países nos aplastaron. Nosotros pudimos haber resistido, pudimos haber muerto 1 millón de argentinos. Teníamos con qué matar. Entregar las armas al pueblo y empezar. El asunto para mí era muy simple, decreto la movilización, formó una división en Buenos Aires, para lo cual tenía todas las armas y todo lo necesario, marchó sobre Córdoba, tomó Córdoba, fusiló a todos los que intervinieron en la revolución, de ahí me pongo en marcha. Para mí, general, era una cosa muy simple. Pero, ¿qué resolvíamos con eso? La sinarquía internacional se nos iba a echar encima más furiosamente, quizás iban a mandar marines. ¿Y qué le íbamos de favor al país? ¿Íbamos a liberar al continente con eso? No lo íbamos a liberar. Nos iban a aplastar de una manera o de otra, sacrificando al país y destruyendo todo lo que habíamos hecho durante 10 años. Muy bien, nos quedaba a nosotros la otra solución. No resolver cruentamente el problema, sino decir, bueno, muy bien, nos vamos frente a esto. Pero eso nos deja a nosotros una enorme enseñanza. Ningún país latinoamericano podrá liberarse si no se libera el continente. Y si no se integra el continente para mantener y consolidar. Lo difícil no es liberarse. Liberarse es fácil, lo demostramos nosotros. Lo difícil es consolidar esa liberación. ¿Por qué? Porque queda todo el poder inmenso de la sinarquía internacional que se le echa encima. Dentro de ese concepto suyo de sinarquía internacional, general, ¿cómo juegan los dos imperialismos? Pero yo le digo muy fácilmente. En Yalta se reúnen al terminar la guerra el imperio ruso y el imperio americano. Establecen allí una línea al mundo, de acá para allá los rusos y de para acá los americanos. Eso lo hacen de palabras, pero después se reúnen en Potsdam y establecen tratados internacionales mediante los cuales se garantiza la inexistencia de todo conflicto jurisdiccional de esa línea trazada. Por eso los americanos invaden Santo Domingo con marines y con el OK ruso. Y los rusos ocupan con las tropas del Pacto de Varsovia, Checoslovaquia con el OK americano. Eso es el producto de Potsdam. Pero que eso lo sabíamos nosotros, ¿cómo no lo vamos a saber? Muy bien, es esa unión, porque al terminar la Segunda Guerra Mundial para nadie es un secreto que los rusos y los americanos quedaron totalmente de acuerdo y arreglados, no ve la repartición que se echó del mundo. Entonces, ¿qué? ¿La van a dejar así nomás en el aire? No, hombre, eso está todo protocolizado en tratados internacionales entre las dos cancillerías. Algunos secretos, otros públicos, pero eso está hecho. Cualquier país que quiera liberarse de la esfera americana, tropezará y se enfrentará con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha hecho un estudio a través de sus institutos tecnológicos, los cuales le han dicho tranquilamente, el problema del mundo está en el año 2000. Si ahora con 3.500 millones la Tierra no come la mitad, ¿qué será cuando tenga 7.000 en el año 2000? Cuando eso se ha producido, un fenómeno de impacto demográfico, como le llaman ahora, o de superpoblación, como le hemos llamado siempre, eso se ha producido en el mundo muchas veces. ¿Por qué? Porque la superpoblación no depende solo del número de habitantes, sino de la relación entre el número de habitantes y los medios de subsistencia. Y ya eso se ha producido en el mundo. Cuando se ha producido este fenómeno en el mundo, ¿cuáles han sido las soluciones? 2. La supresión biológica, de la que se encargan la guerra, el hambre y sus consecuencias. La otra, el reordenamiento geopolítico. Para el año 2000 será necesario llegar a una solución por un reordenamiento geopolítico, donde las integraciones van a jugar un papel muy importante. Ahora, si los hombres no resuelven ese problema por un reordenamiento geopolítico y una mayor producción y mejor distribución de los medios de subsistencia, y tendrá que apelarse al otro, a la supresión biológica. Por eso muchas veces pienso que la bomba de 100 megatones, que tanto teme el mundo, quizá fuera una fuente de solución
para el año 2000 si la insensatez de los hombres no ha resuelto el problema por el otro camino. Eso lo dicen todos los días los centros tecnológicos de los americanos. Y entonces ellos, pensando en eso, dice, hay que ir tomando ya desde ahora las previsiones para tomar las grandes zonas de reserva de los elementos críticos del año 2000. ¿Cuáles serán en un mundo superpoblado y superindustrializado? ¿Cuáles serán los elementos críticos? La comida y la materia prima. Entonces hay que tomar las zonas de reserva que quedan en el mundo para poder ellos resolver la solución, a fin de no pronunciar la parábola de decadencia que ya se manifiesta en los imperialismos y que es donde terminan todos los imperialismos. Entonces, lógicamente, en Potsdam ellos ya hacen eso, tomar las colonias. Todavía existen un sinnúmero de colonias, pero son europeas las colonias. La mitad de África y la mitad de Asia. Entonces, ellos, de acuerdo como manejan las Naciones Unidas entre ellos dos, dicen la liberación de estos países, y así liberan todos y hacen elegir gobiernos propios, mientras ellos detrás se meten y están tomando. Vea usted el proceso del Congo, toda esa lucha, todo Medio Oriente, la actual lucha de Vietnam, Indochina, ¿qué es eso? Si sacaron a los franceses y se meten ellos ahora. Ahora, general, ¿qué intereses son los que llevan a Onganía al poder en nuestro país? Onganía llega al gobierno en el 66 por una revolución. Esto ya es historia, más que política, es historia. Llega representando una revolución. ¿En qué condiciones? Y llega allí como peludo regalo, ¿sabes? Sacan de su casa y dice, hagan la revolución. Una revolución necesita una preparación humana, en primer término, que es la que yo hice en trabajo y previsión, durante 2 años de trabajo, y una preparación técnica de la revolución, que es la que hicimos nosotros en el Consejo Nacional de Posguerra. Así todo, después de 2 años y medio de preparación, nos encontramos cuando nos hicimos cargo del gobierno con un sinnúmero de problemas de una solución muy difícil, que obedecía a los imponderables que toda acción, diremos así, política tiene en su marcha. ¿Qué le pasará a este hombre que no tiene ninguna preparación humana ni preparación técnica y llega allí, como digo, como peludo regalo a hacerse cargo de una revolución? Tiene que fracasar. Pero vea lo que le pasó a Onganía. El ejemplo más claro lo tienen ellos. Onganía llega allí, como digo, nombra su gobierno. ¿Los nombres de quiénes? Un sector que hacía ejercicios espirituales con él, otro sector de muchachos nacionalistas que hace 40 años vienen macaneando, nunca han hecho nada, un sector agroexportador para arreglar sus problemas, y un sector remanente de gorilas que vienen del año 55. Claro, estos 4 grupos entran al gobierno, pero no entran a gobernar, sino a pelearse entre ellos para ver quién va a quedar con el poder detrás del trono. El Fondo Monetario Internacional, que ve eso, comienza a hacerle cerrar el crédito de la República en todas partes. Y al finalizar el año 67, ¿ya qué pasa? La República no tiene crédito en ningún lado y vienen los ministros de Economía argentinos a mendigar por todas partes a ver qué banco le da 10 millones de dólares, 5 millones de dólares, que es la mejor manera de echar abajo de todo este crédito, a pedir limosna. Muy bien. En ese momento la situación hace crisis y el país entra en cesación de pagos. No puede pagar sus deudas. No tiene crédito, no tiene dinero. Entonces decide cambiar el gabinete. Aquí está la maniobra bien hecha. Quien le ha cerrado el crédito ha sido el Fondo Monetario Internacional. Pero se lo ha cerrado con una intención. No se lo cerró porque sí. Entonces cambia el gabinete. Cuando va a nombrar, ¿quién va a agarrar como ministro de Economía en un país que está en cesación de pagos? El Fondo Monetario dice, bueno, yo le resuelvo el problema, le abrimos el crédito. Se va a tener el crédito. Magnífico. Pero nosotros necesitamos una garantía. Muy bien, ¿cuál es la garantía? El ministro de Economía lo nombramos nosotros. Entonces sacan un empleado de sus compañías, se lo ponen, y recién estos empleados de la empresa, se lo ponen el ministro de Economía.
Bianchi empieza. La primera medida que toma este señor es estabilizar la moneda, para lo cual no tiene nada más peregrino que bajar a 350 pesos por dólar. Claro, esto obedece a un plan que los institutos tecnológicos están desarrollando a través de la política del Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué se hace eso? A renglón seguido empiezan a comprar por moneditas de dólares toda la industria, ya se compran en un mes 25 bancos. Claro, si lo están comprando por chirolitas, las acciones de la bolsa bajan casi a un 10% de su valor. ¿Por qué? Porque la moneda ya ha venido abajo. Y cuando el signo monetario se viene abajo todos los valores que representan hasta que se vuelva nuevamente a equilibrar. El caer de 120 pesos que estaba por dólar a 350 para estabilizar la moneda. ¿Pero a quién se le ocurre? Bueno, ahí está. Desde ese momento el que gobierna la República Argentina es el Fondo Monetario Internacional. Nosotros nunca nos hicimos socios del Fondo Monetario Internacional durante mi gobierno. ¿Por qué? Porque ahí está el verdadero gobierno. Porque ese es el que está manejando todo. La historia de eso es una historia simple. Ha habido siempre un área. Primero fue el área esterlina, hasta la Primera Guerra Mundial, donde los ingleses perdieron el oro. El oro pasó a Fort Knox. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los americanos crearon el área dólar. Los ingleses quisieron defenderse fundando los bancos centrales, es decir, el Banco Central. Decía, bueno, si antes respaldaba la libra esterlina el oro del imperio, ahora es el imperio el que la respalda. Pero los americanos le crearon una ley fiduciaria que establecía que el que se presentaba con un dólar le daban el equivalente en oro y se vino abajo la teoría de los bancos centrales y se establece el área dólar. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, se reúnen en Bretton Woods para considerar que no les pasara a ellos lo mismo que le había pasado a los ingleses con el área dólar, lo que a esto le pasó con el área libra. Cualquier país que hubiera tenido una moneda fuerte en ese momento podría haber creado una área monetaria, porque el área monetaria no es nada más que un consenso de naciones que se adhiere a una moneda fuerte para tener respaldo en esa moneda, ya que no tiene existencias áureas como por qué respaldarse el valor de su moneda. Pero ese servicio que presta el área dólar ahora y prestó antes el área no es gratis. Eso cobra un royalty del 25% para poderle respaldar la moneda a los países que no tienen existencia de oro, que no tienen reservas monetarias para sostener el valor de su moneda. Muy bien. Al terminar la Segunda Guerra Mundial se ve que puede ocurrirle eso al área dólar. Entonces crean el Fondo Monetario Internacional, donde van todos y meten allí una gran cantidad de dinero y con eso se forma el Fondo Monetario Internacional, que fue ya, pero quedan ligados, es decir, obedientes en la política monetaria, obediente a lo que el Fondo Monetario Internacional establezca. Desde ese momento comienza el avance y la penetración. Inglaterra ha quedado liquidada ya. ¿Por qué? Porque el amigo Winston Churchill había liquidado el imperio, porque el mérito de él, para mí el único mérito era la liquidación del imperio inglés. Él lo liquidó. Chamberlain lo quiso salvar, él lo liquidó. Desde ese momento ya los ingleses dejan de tener ninguna influencia en nuestro continente. Y pasan los americanos, y con el Fondo Monetario Internacional, imagínense. Por eso nosotros nunca nos hicimos socios del Fondo Monetario. Nosotros dejamos el país en 1955 sin deuda externa. Nosotros habíamos repatriado toda la deuda. Aramburu en 2 años hizo 2.000 millones de deuda. Frondizi en otros 2 hizo otros 2.000 millones. Cuando llega el día hay 4.500 o 4.600 millones de deuda externa, de dólares. Bueno, el crédito de la República es muy difícil. Ellos se hacen socios del Fondo Monetario Internacional. Al hacerse socio del Fondo Monetario Internacional, él
Fondo Monetario da su garantía, pero, como digo, no la da gratis. Hay que darse cuenta en esos empréstitos, en esos 4.500 millones de dólares de deuda. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ahí le han robado la mitad. Ellos no han utilizado ni siquiera la mitad de ese dinero. Y yo lo explico en 2 palabras. Ustedes saben que en ese momento el dólar está a $35 la onza troy. Usted se va al Banco de la Reserva Federal y pregunta, ¿cuánto vale una onza troy? $35. Usted saca 35 y dice, denme una onza troy. No, nosotros no vendemos, hay que comprar en el Mercado Libre. Usted va al Mercado Libre y dice, una onza troy. Sí, señor, dice, acá tiene una onza troy. ¿Cuánto vale? $45. ¿Qué quiere decir? Que el precio del dólar, en su poder adquisitivo, está sobrevalorado. El precio de $35 la onza troy es su precio político. El precio real son 45. Decir que allí hay una diferencia de 25% en contra de todo aquel que opere en dólares, porque el poder adquisitivo de una moneda no es el valor fiduciario escrito en el billete, sino el oro que represente. Ese es el verdadero valor adquisitivo. Entonces, cuando usted hace un empréstito de $100 millones, al firmar el empréstito ya va perdiendo un 25% como consecuencia de la sobrevaloración de dólar. Ellos fijan el valor del oro por el dólar, no el valor del dólar por el oro. Después tienen que transportar la mitad de la mercadería en barcos de Estados Unidos, que le dan crédito, no le dan no le dan dinero, le dan crédito para gastar en los Estados Unidos. De eso tiene que pagar usted. Empezar porque ya no puede hacer licitación internacional porque está obligado a comprar a Estados Unidos, donde hay cartes que no permiten la licitación interna. Allí usted tiene que comprar a precio de catálogo, pierde el 15% más, que sumado a los 25 ya son el 40%. El 5% que está obligado a transportar en bancos norteamericanos, y el seguro en puerto de embarque otro 5%. Es decir, que ya de ese dinero usted, el crédito puede hacer efectivo solamente el 50% como valor adquisitivo. Es decir, usted ve cómo lo roban. Para el corazón argentino, en nuestra tierra, nadie es extranjero, si viene animado del deseo de sentirse hermano nuestro. Ese corazón y esa hermandad es lo que os ofrecemos como más sincero y como más precioso. Que os sintáis en vuestra casa será nuestro orgullo. Alejandro, el más grande general de todos los tiempos, tuvo por maestro a Aristóteles. Siempre he pensado que mi oficio algo tenía que ver con la filosofía. El destino me ha convertido en hombre público y en este nuevo oficio agradezco cuanto me ha sido posible incursionar en el campo de la filosofía. Nuestra acción de gobierno no representa un partido político, sino un gran movimiento nacional, con una doctrina propia, nueva en el campo político mundial. He querido entonces ofrecer a los señores congresales que nos honran con su visita una idea sintética de base filosófica sobre lo que representa sociológicamente nuestra tercera posición. No tendría jamás la pretensión de hacer filosofía pura frente a los maestros del mundo en tal disciplina científica, pero cuanto he de afirmar se encuentra en la República en plena realización. La dificultad del hombre del Estado responsable consiste precisamente en que está obligado a realizar cuanto afirma. Por eso, señores, en mi disertación
no ataco a otros sistemas, señalo solamente opiniones propias, hoy compartidas por una inmensa mayoría de nuestro pueblo e incorporadas a la Constitución Nacional de la Nación Argentina. El movimiento nacional argentino que llamamos justicialismo en su concepción integral tiene una doctrina nacional que encarna los grandes principios teóricos de que os hablaré enseguida y constituye a la vez la escala de realizaciones hoy ya felizmente cumplidas en la comunidad argentina. He querido exponer personalmente ante los señores congresales tales concepciones en la seguridad de que lo interpreten como un esfuerzo personal en contribución a este Congreso y el deseo de expresar personalmente también a nuestros gratos huéspedes toda nuestra consideración y todo nuestro afecto. Yo solo limitaré esta exposición a las conclusiones que en el orden estatal tienen los estudios que preceden a cuanto expondré. Comenzando así por el primer capítulo, para contestar al interrogante de los tiempos presentes. La felicidad que el hombre anhela pertenecerá al reino de lo material o logrará las aspiraciones anímicas del hombre el camino de perfección. ¿De qué importa activar la génesis de un pensamiento susceptible de contemplar la futura evolución humana? Da pruebas el sentido de la vida actual. Existe una laboriosa tarea en pleno desarrollo, encaminada a modificar sustancialmente las condiciones de vida en pro de la felicidad general. Es importante saber si esta felicidad pertenece al reino de lo material, o si cabe pensar que se trata de realizar las aspiraciones anímicas del hombre y el camino de perfección por el cuerpo social. Pero cuando volvemos a preguntarnos si la dirección de ese pensamiento ha de ser ejercida en un sentido horizontal, o si cabrá imprimirle al mismo tiempo verticabilidad, debemos antes examinar, siquiera en busca de indicios, el panorama que se ofrece a nuestros ojos. Advertimos enseguida un síntoma instante en el campo universal. Voces de alerta señalan con frecuencia el peligro de que el progreso técnico no haya seguido por un proporcional adelanto en la educación de los pueblos. La complejidad del avance técnico requiere pupilas sensibles y recio temperamento. Si tomamos como símbolo de la vida moderna el rascacielos o el transatlántico, deberemos enseguida prefigurarnos la estatura espiritual del ser que ha de morar o viajar en ellos. Ante esta cuestión no caben retóricas de fuga, porque lo que en ella se ventila es ni más ni menos la escala de magnitudes con arreglo a la cual debe el hombre rectificar adecuadamente su propia proporción ante el bullicio creciente de los circundantes. La vida que se acumula en las grandes ciudades nos ofrece con desoladora frecuencia el espectáculo de ese peligro al que unos cerebros despiertos han dado el terrorífico nombre de insectificación. Es cierto que lo físico no mengua ni aumenta la proporción íntima, porque esta consiste justamente en la estimación de sí mismo que el hombre posee. Pero puede suceder que en ausencia de categorías morales acontezca en su ánimo una progresiva pérdida de confianza y un progreso paulatino del sentimiento de inferioridad ante el gigante exterior. Frente a un complejo semejante, que en último término es un problema de cultura y de espíritu, son contados los medios de autodefensa. La civilización tiende a complicarse y no parece que por el camino del exterior pueda resolverse esta incógnita íntima.
El materialismo intransigente contaba sin duda con el signo mecánico e implacable del progreso, sospechando que privado de su sombra cósmica el hombre acabaría por sentirse minúsculo y víctima de la monstruosa trepidación vital. Seguro de ello, proveyó a su individuo de un sustituto de la proporción espiritual, el resentimiento. Previamente había sustituido también las tendencias supremas por fuerzas inferiores, por esa gana que ayer integraba el cuerpo de una teoría sumamente interesante y que hoy, defraudada, desencantada, han convertido sus discípulos en la náusea ante la moral, ante la herencia de la vida común, náusea ante las leyes y los progresos inexorables de la historia, náusea biológica. Es hasta cierto punto poco comprensible que hayamos pasado con tan peligrosa brevedad intelectual de la decepción del ser insectificado a esa náusea con que a espalda de sagradas leyes se pretende orientar la comprensión de la existencia colectiva. Lo sintomático de este modo de pensar está en que no es una abstracción, como tampoco lo era, pongo por ejemplo, el marxismo. Ese operaba sobre un descontento social. La náusea, como entelequia, opera sobre el desencanto individual. En la angustia abstracta de Heidegger, en el terreno práctico, corresponde a una sociedad desmoralizada que ni siquiera busca una certidumbre para reclinar su cabeza. No es, por tanto, la teoría lo deplorable, sino la realidad, la deformación postrera de aquella insectificación, solo que esta vez el individuo insectificado ha querido aislarse de la catástrofe con una mueca cínica. Reconozcamos que esta era la consecuencia necesaria y obligada del doloroso extravío de la escala de magnitudes. Armado con ella podía el hombre enfrentarse no solo con la áspera y poco piadosa vicisitud de su existencia, sino con la crisis que una evolución tan terminante habría de suscitar en su intimidad. Saberse ligado a los reinos superiores, a las leyes materiales del contorno, le facilitaba una generosa concentración de fuerzas para entrar con biológica alegría en un ciclo en que todos los fenómenos parecen desbordarse. En una célebre fábula de Goethe, le acontece a un hombre desdichado verse compelido a una elección extraordinaria. Melusina, reina del país de los enanos, le invita a reducir su tamaño y compartir con ella su elevada jerarquía. Le ofrece amor, poder, riquezas, solo que en un grado inferior. Será rey, pero entre enanos. Trasladado al país donde las briznas de hierba son árboles gigantescos, este hombre, el más mísero de los mortales, añora su forma anterior. Y la añora, suponemos, porque su escala de magnitudes le advierte que en la prosperidad o en el infortunio anterior era inimitable. En el hecho complejo del existir el hombre es sin más una entidad superior. Puede ser igualmente trasladada a otros paisajes y preferentemente a esos donde la desintegración y la heterogeneidad de la vida moderna han reducido principios absolutos e ideales en provecho del esplendor material. Se ha producido el milagro de la fábula, pero a la inversa. Al hombre no le ha sido dado elegir con arreglo a su proporción, y aquel que no poseía un grado de fe en sus valores espirituales sustituyó la altiva reacción por la resignación o por el descontento, la difuminación gradual de las perspectivas que padece quien no posee una conciencia justa de su jerarquía, la insectificación. Pero semejante desviación no es consecuencia del auge de los ideales colectivos. Que el individuo acepte pacíficamente su eliminación como un sacrificio en aras de la comunidad no redunda en beneficio de ésta. Una suma de cero es cero siempre. Una jerarquización estructurada
sobre la aplicación personal es productiva solo para aquellas formas de vida en que se producen asociados el materialismo más intolerante, la deificación del Estado mito o una secreta e inconfesada vocación al despotismo. Lo que caracteriza a las comunidades sanas y vigorosas es el grado de sus individualidades y el sentido con que se disponen a engendrar en lo colectivo. A este sentido de comunidad se llega desde abajo, no desde arriba. Se alcanza por el equilibrio, no por la imposición. Su diferencia es que así como una comunidad saludable, formada por el ascenso de las individualidades conscientes, posee honras razones de supervivencia, las otras llevan en sí el estigma de la provisionalidad. El individuo hegeliano, que cree poseer fines propios, vive en estado de ilusión que solo sirve a los fines del Estado. En los seguidores de Marx esos fines son más oscuros todavía, pues solo se vive para una esencia privilegiada de la comunidad, y no en ella ni con ella. El individuo marxista es, por necesidad, una abdicación. En medio se alza la fidelidad de los principios democráticos liberales, que llena el siglo pasado y parte del presente, pero con defectos sustanciales, porque no ha sido posible hermanar puntos de vista distintos que condujeron a 2 guerras mundiales y que aún hoy someten la conciencia civilizada a durísimas presiones. El problema del pensamiento democrático futuro está en resolvernos a dar cabida en su paisaje a la comunidad, sin distraer la atención de los valores supremos del individuo, acentuando sobre sus esencias espirituales, pero con las esperanzas puestas en el bien común. En lo político, parte muy importante de tal crisis de las ideas democráticas se debe al tiempo de su aparición. La democracia como hecho trascendental estaba llamada a suceder ipso facto a los absolutismos. Sin embargo, sufrió un largo compás de espera impuesto por la persistencia de las monarquías templadas y repúblicas estacionarias, que para subsistir creyeron necesario aplicar en leves dosis principios propios de la democracia pura, preferentemente aquellos que podían ser adaptados sin peligro. Tal operación dulcificó la evolución, pero sustrajo partes muy importantes de personalidad al nuevo orden de ideas, que a su advenimiento pleno halló frente a colosales enemigos muy disminuida su novedad. Sucedió así que los pueblos que pudieron establecerla en su momento han alcanzado con ella los mismos caminos de perfección necesarias, y los que no lo consiguieron han optado por el empleo de sustitutos, los extremismos, con tal de hacer efectivo por cualquier vía el carácter trascendental. Y sin embargo, lo trascendental del pensamiento democrático, tal como nosotros lo entendemos, está todavía en pie, como una enorme posibilidad en orden al perfeccionamiento de la vida. En varias ocasiones ha sido comparado el hombre al centauro, medio hombre, medio bruto, víctima de deseos opuestos y enemigos, mirando al cielo y galopando a la vez entre nubes de polvo. La evolución del pensamiento humano recuerda también la imagen del centauro, sometido a altísimas tensiones ideales en largos periodos de su historia, condenado a profundas oscuridades en otros, esclavo de sordos apetitos materiales a menudo. La crisis de nuestro tiempo es materialista. Hay demasiados deseos insatisfechos porque la primera luz de la cultura moderna se ha esparcido sobre los derechos y no sobre las obligaciones. Ha descubierto lo que es bueno poseer mejor que el buen uso que se ha de dar a lo poseído o a las propias facultades. El fenómeno era necesario, de una necesidad histórica, porque el mundo debía salir de una etapa egoísta y pensar más en las necesidades y en las esperanzas de la comunidad.
Lo que importa hoy es persistir en ese principio de justicia para recuperar el sentido de la vida, para devolver al hombre su absoluto. Ni la justicia social ni la libertad, motores de nuestro tiempo, son comprensibles en una comunidad montada sobre seres insectificados, a menos que a modo de dolorosa solución el ideal se concentre en el mecanismo omnipotente del Estado. Nuestra comunidad, a la que debemos aspirar, es aquella donde la libertad y la responsabilidad son causa y efecto, en que exista una alegría de ser fundada en la persuasión de la dignidad propia, una comunidad donde el individuo tenga realmente algo que ofrecer al bien general, algo que integrar y no solo su presencia muda y temerosa. En cierto modo, siguiendo el símil, equivale a liberar al centauro restableciendo el equilibrio entre sus dos tendencias naturales. Si hubo épocas de exclusiva acentuación ideal y otras de acentuación material, la nuestra debe realizar sus ambiciosos fines nobles por la armonía. No podremos restablecer una edad centauro solo sobre el músculo bestial ni sobre su solo cerebro, sino una edad suma de valores por la armonía de aquellas fuerzas simplemente físicas y aquellas que obran el milagro de que los cielos nos resulten familiares. Los monjes de la Edad Media borraron el contenido de los libros paganos para cubrirlos con los salmos. La edad contemporánea trató de borrar los salmos, pero no añadió nada más que la promesa de una vaga libertad a la sed de verdades del hombre. En 1500 la humanidad concentró sus dispersas energías para empresas gigantescas y nos dio nuevos mundos y formas de civilización. En 1800 reprodujo el intento y creó febrilmente, generosamente una época. ¿No será el nuestro acaso el momento de hacer acopios de las energías humanas para conformar el período supremo de la evolución? Cuando pensamos en el hombre, en su yo y en el nosotros, aparece claro ante nuestra vista que nuestra elección debe ser objeto de profundas meditaciones. La sociedad tendrá que ser una armonía en la que no se produzca disonancia ninguna, ni predominio de la materia, ni estado de fantasía. En esa armonía que preside la norma, puede hablarse de un colectivismo logrado por la superación, por la cultura, por el equilibrio. En tal régimen no es la libertad una palabra vacía, porque viene determinada su incondición por la suma de libertades y por el estado ético y la moral. La justicia no es un término insinuador de violencia, sino una persuasión general. Y existe entonces un régimen de alegría, porque donde lo democrático puede robustecerse en la comprensión universal de la libertad y el bien generales, es donde con precisión puede el individuo realizarse a sí mismo y hallar de un modo pleno su euforia espiritual y la justificación de su existencia. Para el mundo existe todavía y existirá mientras al hombre le sea dado elegir la posibilidad de alcanzar lo que la filosofía hindú llama la mansión de la paz. En ella posee el hombre frente a su creador la escala de magnitudes, es decir, su proporción. Desde esa mansión es factible realizar el mundo de la cultura, el camino de perfección. De Rabindranath Tagore son estas frases: el mundo moderno empuja incesantemente a sus víctimas, pero sin conducirlas a ninguna parte. Que la medida de la grandeza de la humanidad
esté en sus recursos materiales es un insulto al hombre. No nos está permitido dudar de la trascendencia de los momentos que aguardan a la humanidad. El pensamiento noble, espoleado por su vocación de verdad, trata de ajustar un nuevo paisaje. Las incógnitas históricas son ciertamente considerables, pero no retrasarán un solo día la marcha de los pueblos, por grande que su incertidumbre nos parezca. Importa, por tanto, conciliar nuestro sentido de la perfección con la naturaleza de los hechos, restablecer la armonía entre el progreso material y los valores espirituales y proporcionar nuevamente al hombre una visión certera de su realidad. Nosotros somos colectivistas, pero la base de ese colectivismo es de signo individualista y su raíz es una suprema fe en el tesoro que el hombre, por el hecho de existir, representa. En esta fase de la evolución, lo colectivo, el nosotros, está cegando en sus fuentes al individualismo egoísta. Es justo que tratemos de resolver si ha de acentuarse la vida de la comunidad sobre la materia solamente, o si será prudente que impere la libertad del individuo solo, ciega para los intereses y las necesidades comunes, provista de una irrefrenable ambición material también. No creemos que ninguna de esas formas posea condiciones de redención. Están ausentes de ellas el milagro del amor, el estímulo de la esperanza y la perfección de la justicia. Son atentatorios por igual el desmedido derecho de uno o la masiva impersonalidad de todos a la razonable y elevada idea del hombre y de la humanidad. En los cataclismos la pupila del hombre ha vuelto a ver a Dios y el reflejo ha vuelto a divisarse a sí mismo. Y no debemos predicar y realizar un evangelio de justicia y de progreso. Es preciso que fundemos su verificación en la superación individual como premisa de la superación colectiva. Los rencores y los odios que hoy soplan en el mundo, desatados entre los pueblos y entre los hermanos, son el resultado lógico no de un itinerario cósmico de carácter fatal, sino de una larga prédica contra el amor. Ese amor que procede del conocimiento de sí mismo e inmediatamente de la comprensión y la aceptación de los motivos ajenos. Lo que nuestra filosofía intenta restablecer al emplear el término armonía es cabalmente el sentido de plenitud de la existencia. Al principio hegeliano de realización del yo en el nosotros, apuntamos la necesidad de que ese nosotros se realice y perfeccione por el yo. Nuestra comunidad tenderá a ser de hombres y no de bestias. Nuestra disciplina tiende a ser conocimiento, busca ser cultura. Nuestra libertad, coexistencia de las libertades que procede de una ética para la que el bien general se halla siempre vivo, presente, indeclinable. El progreso social no debe mendigar ni asesinar, sino realizarse por la conciencia plena de su inexorabilidad. La náusea está desterrada de este mundo, que podrá parecer ideal, pero que es en nosotros un convencimiento de cosa realizable. Esta comunidad que persigue fines espirituales y materiales, que tiende a superarse, que anhela mejorar y ser más justa, más buena y más feliz, en la que el individuo pueda realizarse y realizarla simultáneamente, dará al hombre futuro la bienvenida desde su alta torre con la noble convicción de Spinoza. Sentimos, experimentamos que somos eternos.